¿Y si te dijera que Dios ya te habló, pero tú no lo entendiste? El discernimiento no es un don cualquiera, es la llave que revela lo invisible. Hoy vas a descubrir cómo usarlo antes de perder lo que Él quiere darte. Imagina despertar mañana con la capacidad de ver más allá de las apariencias, de distinguir entre lo verdadero y lo falso, de tomar decisiones con una claridad que nunca antes tuviste. ¿Qué harías si recibieras discernimiento? Este don puede transformar tu vida hoy mismo. ¿Cuántas veces has sentido que caminas a ciegas por esta vida, tomando decisiones sin saber realmente si son las correctas, relacionándote con personas sin comprender sus verdaderas intenciones, enfrentando situaciones donde la confusión parece ser tu única compañera? Imagina por un momento que mañana despiertas con la capacidad de ver más allá de las apariencias, de entender los tiempos, de distinguir entre lo verdadero y lo falso. ¿Qué harías con ese don? ¿Cómo cambiaría tu vida si recibieras discernimiento? Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de uno de los tesoros más preciados que un creyente puede poseer, un don que el apóstol Pablo elevó en sus oraciones, un regalo divino que transforma vidas, familias y destinos eternos. El discernimiento no es simplemente la habilidad de distinguir entre el bien y el mal, es mucho más profundo que eso. Es la capacidad dada por Dios para comprender los tiempos en que vivimos, para penetrar más allá de las apariencias, para ver con los ojos del Espíritu lo que permanece oculto a la vista natural. Charles Spurgeon, aquel gran predicador que la Iglesia ha llamado el príncipe de la predicación, solía decir que el discernimiento es como una lámpara en medio de la oscuridad más densa. No solo ilumina el camino inmediato frente a nosotros, sino que revela los peligros ocultos en las sombras, las trampas del enemigo disfrazadas de oportunidades y las verdaderas bendiciones que a menudo vienen envueltas en paquetes poco atractivos. Spurgeon enfatizaba que sin discernimiento, el cristiano navega por la vida como un barco sin brújula en medio de una tormenta, vulnerable a cada viento de doctrina, a cada engaño sutil, a cada imitación de la verdad. La palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Observen estas palabras con cuidado. Pablo no está pidiendo simplemente amor, está pidiendo amor que abunde en conocimiento y discernimiento. ¿Por qué? Porque el amor sin discernimiento puede ser ingenuo, puede ser manipulado, puede incluso convertirse en cómplice del error. Vivimos en días donde la confusión es la norma, donde lo que ayer era considerado verdad hoy es cuestionado, donde las voces que proclaman tener la razón se multiplican cada día. En medio de este caos espiritual y moral, el discernimiento no es un lujo, es una necesidad absoluta para la supervivencia espiritual. Es lo que nos permite distinguir entre la voz del buen pastor y la voz de los extraños que buscan dispersar el rebaño. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basándote únicamente en lo que veían tus ojos o en lo que sentía tu corazón en ese momento? ¿Cuántas veces has confiado en personas que parecían genuinas, pero cuyas intenciones eran otras? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en situaciones que pudiste haber evitado si hubieras tenido la capacidad de ver más allá de la superficie? El discernimiento no es pesimismo ni desconfianza. No es esa actitud cínica que ve maldad en todo y en todos. Por el contrario, el verdadero discernimiento espiritual fluye de un corazón lleno del amor de Dios, un corazón que desea proteger lo sagrado, que anhela caminar en verdad, que busca honrar a Dios en cada decisión. Es la diferencia entre la sabiduría celestial y la astucia terrenal. Hebreos capítulo 5, versículo 14, nos revela algo profundo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos que el discernimiento no es algo que cae del cielo completamente formado. Es como un músculo espiritual que se desarrolla con el ejercicio, que se fortalece con el uso, que madura con la experiencia de aplicarlo constantemente en la vida diaria.
Muchos creyentes permanecen en una infancia espiritual perpetua precisamente porque nunca ejercitan este músculo del discernimiento. Prefieren que otros piensen por ellos, que otros tomen las decisiones difíciles, que otros interpreten los tiempos. Pero Dios nos llama a madurar, a crecer, a desarrollar esa capacidad de juzgar rectamente. Si hoy estás viendo este mensaje, no es casualidad. Dios está llamando tu atención hacia algo que tu vida necesita desesperadamente. Tal vez has estado tomando decisiones a ciegas, confiando en las personas equivocadas, siguiendo caminos que parecen correctos, pero que te alejan de tu propósito. El Señor quiere darte ojos para ver, oídos para escuchar su voz por encima del ruido del mundo, y un corazón que pueda distinguir entre lo eterno y lo temporal. El camino hacia el discernimiento comienza con un anhelo genuino, con una oración sincera como la de Salomón, cuando pidió a Dios un corazón entendido para juzgar a su pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Dios se agradó de esa petición y la respondió generosamente. Él hará lo mismo contigo si vienes con humildad, reconociendo tu necesidad. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, Salomón ora: «Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Este no es un don reservado para los superespirituales ni para aquellos que llevan décadas en la fe. Es un regalo disponible para todo aquel que lo pida con fe, que esté dispuesto a ejercitarlo y que desee honrar a Dios con las decisiones de su vida. Comenzaremos a explorar cómo se manifiesta este don en la vida práctica del creyente. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal. Cada enseñanza que compartimos está diseñada para edificar tu vida espiritual y darte herramientas prácticas basadas en la palabra de Dios. Además, quiero compartir contigo algo especial. En el primer comentario fijado, encontrarás el enlace para obtener nuestro libro digital, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Este recurso ha transformado la vida de miles de personas que, como tú, anhelan profundizar su relación con el Señor y desarrollar ese discernimiento que tanto necesitamos en estos tiempos. Es una herramienta poderosa para tu crecimiento espiritual. El discernimiento verdadero comienza en un lugar muy específico, en la intimidad con Dios. No es un truco mental ni una habilidad que se adquiere en seminarios o conferencias. Es el fruto natural de una vida que permanece conectada a la vid verdadera, que pasa tiempo en la presencia del Padre, que se alimenta constantemente de su palabra. Cuando pasas tiempo suficiente con alguien, comienzas a conocer su voz, sus maneras, su carácter. Lo mismo sucede con Dios. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esta no es una declaración poética sin aplicación práctica. Es una realidad espiritual que se manifiesta en la vida de aquellos que cultivan su relación con el Señor. Las ovejas que conocen al pastor pueden distinguir su voz entre 1000 voces diferentes. No se dejan engañar por imitaciones porque han pasado suficiente tiempo escuchando la voz genuina. Muchas personas buscan discernimiento como si fuera una fórmula mágica o un atajo espiritual. Quieren poder distinguir entre lo verdadero y lo falso sin el trabajo de conocer profundamente al Dios de toda verdad. Quieren identificar el error sin haber invertido tiempo en conocer la verdad. Pero esto es imposible. Los expertos en detectar billetes falsos no estudian las falsificaciones, estudian obsesivamente el billete genuino hasta que cualquier desviación, por sutil que sea, les resulta inmediatamente evidente. Así funciona el discernimiento espiritual. Cuando tu mente está saturada de la palabra de Dios, cuando tu corazón late al ritmo del Espíritu Santo, cuando tus pensamientos han sido renovados por la verdad divina, cualquier mentira que se presente delante de ti, por bien disfrazada que esté, generará una alarma interna. Algo en tu espíritu dirá: esto no está bien, esto no es de Dios, esto contradice su carácter y su palabra. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 nos advierte: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta instrucción implica que tenemos la capacidad y la responsabilidad de probar,
de examinar, de discernir. No somos llamados a una fe ciega que acepta todo sin cuestionamiento. Somos llamados a una fe inteligente, que prueba todas las cosas y retiene lo bueno. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo exactamente probamos los espíritus? ¿Cómo discernimos entre lo que viene de Dios y lo que viene de otras fuentes? La respuesta está en tener un estándar fijo e inamovible contra el cual medir todo. Ese estándar es la palabra de Dios. Todo lo que se te presente, toda doctrina, toda experiencia, toda revelación supuesta, toda profecía, debe ser medida contra las Escrituras. Si contradice la palabra de Dios, no importa cuán espiritual suene o cuán buenos sentimientos produzca, debe ser rechazado. Isaías capítulo 8, versículo 20 declara: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta es una verdad inmutable. La luz del amanecer de Dios brilla a través de su palabra revelada. Todo lo que contradice esa luz permanece en oscuridad, sin importar cuántos seguidores tenga, cuán popular sea o cuán convincente parezca. En la vida práctica, el discernimiento se manifiesta en las decisiones diarias. Cuando alguien te ofrece una oportunidad de negocio que promete riquezas rápidas, pero requiere que comprometas tus principios, el discernimiento te alertará. Cuando una relación te aleja sutilmente de Dios, en lugar de acercarte a Él, el discernimiento encenderá una luz de advertencia. Cuando una enseñanza religiosa suena bien pero contradice la naturaleza de Cristo revelada en las Escrituras, el discernimiento te protegerá del engaño. El apóstol Pablo enfrentó constantemente situaciones que requerían discernimiento agudo. En Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18, encontramos un relato fascinante. Una muchacha poseída por un espíritu de adivinación seguía a Pablo y sus compañeros gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Técnicamente, ella estaba diciendo la verdad, pero Pablo, con discernimiento espiritual, reconoció que aunque las palabras eran correctas, la fuente era incorrecta. Después de varios días, se volvió y ordenó al espíritu que saliera de ella. Este pasaje nos enseña algo crucial. No todo lo que suena correcto viene de Dios. El enemigo es experto en citar verdades a medias, en usar lenguaje religioso, en imitar las cosas de Dios. Por eso necesitamos discernimiento que vaya más allá de las palabras superficiales y pueda percibir la fuente espiritual detrás de ellas. Tu vida está llena de voces. La voz de la cultura que te dice qué debes valorar, cómo debes vivir, qué te hará feliz. La voz de tus emociones que pueden ser poderosas, pero no siempre confiables. La voz de personas bien intencionadas que te aconsejan desde su propia comprensión limitada. La voz del enemigo que busca confundirte y desviarte. Y en medio de todo ese ruido, la voz quieta y apacible del Espíritu Santo que quiere guiarte a toda verdad. El discernimiento es lo que te permite identificar cuál voz estás escuchando en cada momento. Proverbios capítulo 2, versículos 2 al 5, nos dan una fórmula poderosa, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Observa la intensidad de la búsqueda que se describe aquí. No es un interés casual, sino una búsqueda apasionada, como quien busca un tesoro escondido. El discernimiento requiere esfuerzo intencional, requiere que seas honesto contigo mismo acerca de tus propias debilidades y puntos ciegos. Todos tenemos áreas donde somos más vulnerables al engaño, heridas emocionales que el enemigo puede explotar, deseos legítimos que pueden ser torcidos para sacarnos del camino. El discernimiento maduro incluye un conocimiento profundo de ti mismo, de tus patrones, de tus vulnerabilidades, no para condenarte, sino para protegerte. Santiago capítulo 1, versículo 5, nos da una promesa maravillosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Dios no escatima este regalo, no lo reserva para unos pocos elegidos. Está disponible para todo aquel que reconozca su necesidad y lo pida con fe. Pero esa misma fe debe manifestarse en acción, en la disposición de obedecer lo que el discernimiento revela. Continuaremos explorando cómo aplicar este don en las áreas más críticas de tu vida. Una de las manifestaciones más importantes del discernimiento se revela en nuestras relaciones. La Biblia nos advierte repetidamente sobre las compañías que mantenemos, sobre las influencias que permitimos en nuestras vidas, sobre las alianzas que formamos. Proverbios capítulo 13, versículo 20, declara: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta no es una sugerencia, es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad. El discernimiento te permite ver más allá de las apariencias encantadoras, más allá de las palabras dulces, más allá de las promesas atractivas. Te permite percibir el fruto real que una persona produce en su vida, no el fruto que dice producir. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esta es una prueba práctica e infalible. Las palabras pueden engañar, las apariencias pueden manipularse, pero el fruto a largo plazo siempre revela la verdadera naturaleza. ¿Cuántas personas han destruido sus vidas, sus familias, sus ministerios, porque carecían del discernimiento necesario para identificar relaciones tóxicas antes de que fuera demasiado tarde? Se dejaron seducir por el carisma, por la atención, por las promesas, sin prestar atención a las señales de advertencia que el Espíritu Santo les enviaba. Ignoraron esa incomodidad en el espíritu, ese testigo interno que decía: algo no está bien aquí. El discernimiento en las relaciones no significa volverse desconfiado o cínico. Significa ser sabio, prudente, cauteloso en a quién le entregas tu confianza, tu intimidad, tu vulnerabilidad. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, nos exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Este principio se aplica no solo al matrimonio, sino a todas las alianzas significativas de tu vida. Hay relaciones que parecen inofensivas al principio, pero gradualmente te alejan de Dios. Empiezas a comprometer pequeñas convicciones, luego otras más grandes. Tu sensibilidad espiritual se embota poco a poco. Lo que antes te parecía claramente incorrecto, ahora lo justificas. Tus prioridades cambian, tu lenguaje cambia, tu vida de oración se debilita. Y cuando finalmente despiertas, te encuentras muy lejos del lugar donde estabas. El discernimiento te protege de estas desviaciones graduales al mantener tu corazón alerta y sensible, pero el discernimiento también se necesita desesperadamente en el ámbito de las enseñanzas y doctrinas. Vivimos en una época de gran confusión espiritual, donde cada quien parece tener su propia versión de la verdad, su propia interpretación de las Escrituras, su propia revelación especial. Hechos capítulo 17, versículo 11, describe a los de Berea como más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ni siquiera aceptaron sin cuestionar las enseñanzas del gran apóstol Pablo, sin antes verificarlas contra las Escrituras. Si los bereanos examinaban todo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo en estos días? Hay enseñanzas populares que prometen prosperidad sin santidad, sanidad sin arrepentimiento, bendición sin obediencia. Hay doctrinas que acomodan la palabra de Dios a la cultura en lugar de llamar a la cultura a conformarse a la palabra. Hay maestros que predican lo que la gente quiere oír en lugar de lo que necesita escuchar. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. El discernimiento doctrinal requiere conocimiento profundo de las Escrituras. No puedes discernir el error si no conoces la verdad. No puedes identificar una doctrina falsa
si nunca has estudiado seria y sistemáticamente la doctrina verdadera. Esto significa que no puedes depender únicamente de lo que otros te dicen. Necesitas conocer la palabra por ti mismo, estudiarla, meditarla, permitir que transforme tu mente y tu vida. En el área de las decisiones y oportunidades, el discernimiento es igualmente vital. No toda puerta abierta viene de Dios. No toda oportunidad que se presenta es una bendición divina. El enemigo también puede abrir puertas, ofrecerte atajos, presentarte opciones atractivas que parecen correctas, pero que te desvían de la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Cuando enfrentas una decisión importante, el discernimiento te lleva más allá de lo que parece lógico o conveniente. Te hace preguntar: ¿esta decisión me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Glorifica a Cristo o satisface mi ego? ¿Construye el reino de Dios o construye mi propio reino? ¿Trae paz genuina a mi espíritu o solo emoción temporal? ¿Es sostenible a largo plazo o solo funciona en el momento? Estas preguntas revelan la verdadera naturaleza de las opciones frente a ti. Hay un aspecto del discernimiento que frecuentemente se pasa por alto: el discernimiento de los tiempos. Jesús reprendió a los fariseos en Mateo capítulo 16, versículo 3 diciendo: «Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». Ellos podían predecir el clima, pero no podían reconocer que el Mesías estaba entre ellos. Tenían conocimiento natural, pero carecían de percepción espiritual. El discernimiento de los tiempos te permite entender la temporada en la que vives, tanto personalmente como colectivamente. Te ayuda a reconocer cuándo es tiempo de sembrar y cuándo es tiempo de cosechar, cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de callar, cuándo es tiempo de actuar y cuándo es tiempo de esperar. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, describe a los hijos de Isaacar como hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Ese es el tipo de discernimiento que necesitamos hoy. En tu vida personal, el discernimiento de los tiempos te permite reconocer las temporadas de preparación, las temporadas de prueba, las temporadas de transición. Te evita la frustración de intentar forzar frutos en una temporada de siembra o de permanecer pasivo en una temporada de acción. Te da paciencia cuando Dios está trabajando en lo oculto y urgencia cuando es hora de moverte. Observa cómo todo esto se conecta de manera hermosa. El discernimiento no es un don aislado, sino parte de un caminar integral con Dios. Fluye de la intimidad, se alimenta de la palabra, se refina con la experiencia y se manifiesta en sabiduría práctica para cada área de tu vida. Ahora exploraremos los enemigos del discernimiento. Si el discernimiento es tan valioso, tan necesario, tan transformador, ¿por qué tantos creyentes carecen de él? ¿Qué impide que este don florezca en nuestras vidas? La respuesta nos lleva a examinar los enemigos del discernimiento, aquellas fuerzas sutiles y no tan sutiles que embotan nuestra sensibilidad espiritual y nublan nuestro juicio. Identificar estos enemigos es el primer paso para vencerlos. El primer y más poderoso enemigo del discernimiento es el orgullo. Proverbios capítulo 11, versículo 2 declara: «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría». El orgullo te hace creer que ya lo sabes todo, que no necesitas consejo, que tu percepción es infalible. Te ciega ante tus propios puntos débiles y te hace vulnerable precisamente en las áreas donde te sientes más fuerte. Cuando el orgullo gobierna tu corazón, dejas de escuchar la voz suave del Espíritu Santo, porque estás demasiado ocupado escuchando tu propia voz. La persona orgullosa no puede recibir corrección. Rechaza las señales de advertencia, porque admitirlas significaría reconocer que estaba equivocada. Ignora el testimonio de creyentes maduros porque considera que su juicio personal es superior. Y así, paso a paso, el orgullo la conduce directamente hacia el desastre que el discernimiento habría evitado. Proverbios capítulo 16, versículo 18, nos advierte: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». El segundo enemigo del discernimiento
es el apego emocional excesivo. Cuando tus emociones dominan tu vida, cuando tomas decisiones basándote únicamente en cómo te sientes en el momento, el discernimiento se vuelve imposible. Las emociones son buenas, son un regalo de Dios, pero fueron diseñadas para servir bajo el gobierno del Espíritu, no para gobernar sobre él. Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos recuerda: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántas personas han destruido su futuro porque siguieron los impulsos de su corazón en lugar de la guía del Espíritu? Se casaron con la persona equivocada porque el sentimiento era intenso, ignorando todas las señales de incompatibilidad. Invirtieron en negocios fraudulentos porque la emoción de las ganancias rápidas nubló su juicio. Permanecieron en situaciones dañinas porque el miedo al cambio era más fuerte que el deseo de obedecer a Dios. El discernimiento requiere que tus emociones estén sujetas a la verdad, no al revés. El tercer enemigo es el pecado no confesado. El pecado crea una barrera entre tú y Dios, y esa barrera interfiere directamente con tu capacidad de escuchar su voz y discernir su voluntad. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando hay pecado sin tratar en tu vida, tu sensibilidad espiritual se embota, tu conciencia se cauteriza, y gradualmente pierdes la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. El pecado no solo te separa de Dios, sino que también distorsiona tu perspectiva. Comienzas a justificar lo injustificable, a racionalizar lo irracional, a llamar luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. Tu capacidad de juzgar correctamente se ve comprometida porque estás tratando de proteger tu propio comportamiento en lugar de conformarte a la verdad. Por eso la confesión constante, el arrepentimiento genuino y la vida de santidad son fundamentales para mantener el discernimiento agudo. El cuarto enemigo es la prisa. Vivimos en una cultura de inmediatez donde todo debe suceder ahora, donde la paciencia se considera debilidad y la espera se ve como pérdida de tiempo. Pero el discernimiento genuino frecuentemente requiere tiempo. Requiere esperar en la presencia de Dios hasta que la niebla se despeje, hasta que la dirección se vuelva clara, hasta que la paz inunde tu corazón. Proverbios capítulo 19, versículo 2 advierte: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Muchas decisiones desastrosas se toman simplemente porque la persona tenía prisa. No esperó en Dios, no buscó consejo sabio, no permitió que el tiempo revelara lo que estaba oculto. Se lanzó impulsivamente y luego pasó años tratando de deshacer las consecuencias. El discernimiento dice: esperaré hasta estar seguro, buscaré claridad antes de actuar. No permitiré que la presión externa me obligue a moverme antes del tiempo de Dios. El quinto enemigo es el aislamiento. Ningún creyente fue diseñado para caminar solo. Proverbios capítulo 11, versículo 14, declara: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando te aíslas, cuando rechazas la comunidad de creyentes maduros, cuando desprecias el consejo de aquellos que te conocen y te aman, te vuelves vulnerable al autoengaño. Pierdes la ventaja de perspectivas diferentes, de experiencias compartidas, de sabiduría colectiva. Dios frecuentemente confirma su dirección a través de múltiples testigos. Un consejero sabio puede ver cosas que tú no ves porque no está emocionalmente involucrado en tu situación. Puede hacerte preguntas que no te has hecho a ti mismo. Puede señalar patrones que no has reconocido. El aislamiento es arrogancia disfrazada de independencia y es un terreno fértil para el error. El sexto enemigo es el materialismo. Cuando tu corazón está atado a las cosas de este mundo, cuando tus valores están determinados por la cultura en lugar de por el reino de Dios, tu discernimiento se corrompe. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 nos advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El materialismo te hace evaluar las oportunidades basándote en cuánto dinero puedes ganar, en lugar de si glorifican a Dios. Te hace juzgar a las personas por su posición social en lugar de su carácter. Te hace tomar decisiones que comprometen tu integridad en busca de ventajas temporales. Distorsiona completamente tu sistema de valores y por lo tanto destruye tu capacidad de discernir lo que realmente importa. El séptimo enemigo es el cansancio espiritual. Cuando estás agotado, cuando has descuidado tu vida de oración, cuando has permitido que el activismo reemplace la intimidad con Dios, tu discernimiento sufre. Es como tratar de pensar con claridad cuando estás física y mentalmente exhausto. Primera de Reyes, capítulo 19, muestra al profeta Elías, después de una gran victoria espiritual, cayendo en depresión y queriendo morir. Estaba física y espiritualmente agotado, y su perspectiva se distorsionó completamente. Dios no lo reprendió, lo restauró, le dio descanso, alimento, y luego le habló con una voz apacible y delicada. A veces, lo que tu discernimiento necesita no es más actividad espiritual, sino descanso genuino en la presencia de Dios. Necesitas detenerte el tiempo suficiente para que tu alma alcance a tu cuerpo, para que tu espíritu se recalibre con el Espíritu de Dios. La renovación del discernimiento comienza aquí. Hemos caminado juntos a través de esta enseñanza sobre el discernimiento, este don precioso que Dios desea darte. Has visto cómo se desarrolla en la intimidad con Él, cómo se manifiesta en cada área de tu vida, cómo protege tus relaciones y tus decisiones, y cómo identificar los enemigos que buscan robártelo. Ahora la pregunta ya no es teórica, sino profundamente personal. ¿Qué harás tú con esta verdad? El discernimiento está disponible para ti hoy. No es para mañana ni para cuando seas más espiritual. Es para ahora, para las decisiones que enfrentarás esta misma semana, para las relaciones que estás cultivando en este momento, para los desafíos que están frente a ti. Dios quiere dártelo generosamente, pero debes pedirlo con fe y estar dispuesto a ejercitarlo con obediencia. Querido hermano, querida hermana, gracias por haber dedicado este tiempo a escuchar este mensaje. Si ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal para continuar recibiendo enseñanzas que edifiquen tu vida espiritual. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y déjanos en los comentarios cómo Dios está hablando a tu corazón. No olvides que en el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, un recurso que te ayudará a profundizar esa relación con el Señor, que es la base de todo discernimiento verdadero. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla, porque cada uno está diseñado para llevarte más profundo en tu caminar con Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde.